Les presento al ingeniero zootecnista Gonzalo Franciga. Hoy nos va a hablar sobre la alimentación en el ganado lechero, la importancia de la alimentación en el ganado lechero. Bueno, acá pasa, bueno, perdón, pues se me superponen las imágenes porque es con presentación. Pero bueno, chicos, básicamente cuando uno habla de alimentación en vaca lechera, lo que siempre hay que tener de base como cimiento son estas tres curvas, ¿no? Acá está el parto, donde se mueve mi cursor. La curva de lactancia está muy similar a cualquier mamífero, cambian los días nada más. Acá la vaca donde nos hace el pico y después empieza a descender. En contraposición con el consumo voluntario, que está deprimido, está la línea roja, esto es el consumo voluntario que está muy por debajo, justamente es cuando la vaca está produciendo su máximo potencial de leche, es donde menos me come. Y la línea esta línea blanca que se va acá es el peso, es decir, la vaca me pare, está perdiendo peso, está comiendo poco y está dando mucha leche. Acá atrás hay una vaca, el dibujo ese representa una vaca enferma, y es porque acá se define la mayor cantidad de los problemas metabólicos, se define acá, en las primeras semanas después que la vaca me para. O sea, en parte lo que llama la lactancia temprana. Tenemos lactancia temprana, lactancia media y lactancia tardía. Después secamos a las vacas, periodo de vaca seca, y después el preparto, que es preparación para el tambo. Entonces, de vuelta, las primeras semanas después del parto es donde, como dice ahí, se define la mayor cantidad de los problemas metabólicos, porque justamente la vaca me está dando mucha cantidad de leche, come poco y está perdiendo el peso. Entonces acá, si yo no atiendo bien a la vaca, los mayores problemas son, además de producir menos leche, imagínense que después ahí de los 45 días yo tengo que preñar a la vaca, me tiene que dar leche, y si yo no hago las cosas bien, baja la producción, no la preño y encima aparecen las enfermedades metabólicas. La siguiente, acá tenemos las categorías, digamos, de las vacas. Las vacas en los primeros 7 días son vacas recién paridas. Después tenemos lo que se llaman las vacas frescas en el campo, que van hasta los 21 días. Y después tenemos vacas de punta, que pertenecen a la lactancia temprana, lactancia media, final de la lactancia, las de cola. Y después tenemos el rodeo de las vaquillonas, que se suele separar porque son más chiquitas para no juntarlas con las demás, por un tema de competencia en los alimentos. Otro rodeo que podemos tener son las vacas rengas, que se las trata de tener cerca del tambo para que no caminen mucho y no se estropeen. Las vacas enfermas, es otro rodeo aparte por el contagio. Y dijimos después, fuera de la lactancia, vacas secas y las del preparto. Si uno no corrige, ahí en el posparto, en realidad esto empieza antes del posparto, tenemos el problema de lo que se llama hígado graso. La vaca, como dijimos, pierde peso. La mayor cantidad de esa pérdida de peso, además del músculo, está dando por la grasa. Esa grasa, cuando se produce la lipólisis, esos lípidos van a ir al hígado. Si la vaca me pare gorda, se infiltra de grasa, y vemos esa foto, son vacas con hígado grasa con un montón de enfermedades metabólicas, ahí vemos de la derecha. Otras enfermedades metabólicas que se suelen dar en ese estadio, además del hígado graso, cetosis, acidosis ruminal, desplazamiento del abomazo y vaca caída del posparto. Estas son las enfermedades que nosotros tenemos que prevenir en el periodo del posparto, que ya empieza la atención en el preparto para prevenir estas enfermedades. Otra cosa importante en lo que es la alimentación en el posparto es el efecto residual de la alimentación. ¿Se me escucha bien ahí, chicos? ¿O está mucho barullo? Se escucha. Se escucha. Bueno, si nosotros no alimentamos bien en esa parte, además de darnos poco leche en el momento, de no preñarla y de las enfermedades que les estaba mencionando, me estoy perdiendo de sacar leche en toda esa lactancia, lo que se llama efecto residual de la alimentación. Es decir, si yo la alimento bien, voy a hacer el pico de leche más alto, esa curva de lactancia que les mostraba se va a sostener por más tiempo y va a tardar más tiempo en bajar. Por lo tanto, tengo más leche en el momento, preño antes y tengo este regalito que es el efecto residual de la alimentación. Otras cosas, como les decía, hace mucho tiempo en preñarse. Si uno no alimenta bien, dijimos que a los 50 días, a los 45 o 50 días, toda vaca que entre en celo hay que inseminar.
Pero en la práctica sucede que me paso los 50, 60, 70, más de 100 días con vacas que se llama días abiertos, que no manifiestan celos, son celos muy cortos, que no hay ningún detector de celos que lo observe, entonces no va a inseminar, entonces tarda mucho tiempo en preñarse. Muchos de esos motivos también es por fallas en la alimentación en el posparto. La clave, yo ahora me voy a referir sobre todo a los alimentos energéticos, voy a hablar de los concentrados y después de la fibra. Los concentrados en esta etapa, es la etapa donde más importantes son los concentrados almidonosos. Por ejemplo, el rey, digamos, del almidón, el grano de maíz. ¿Por qué hay que dar concentrados almidonosos en esta etapa? ¿Son caros? Sí. O sea, para producir leche lo más caro que hay es el alimento, aún en sistemas de base pastoril. Y dentro de la alimentación lo más caro es el concentrado. Entonces, ¿conviene dar? Sí, conviene dar en esta etapa. En esta etapa, aunque aunque impacten en el costo, el beneficio que voy a tener, por todo lo que venimos mencionando, va a convenir. Esta es la genética que tenemos en la mayoría de nuestros tambos. Es una genética de origen, la mayor cantidad de estas vacas y de todo el semen vino de Estados Unidos, con una exigencia tremenda en el posparto de concentrados almidonosos. Y en nuestro país no siempre se le da importancia a los concentrados almidonosos porque cuando el precio de la leche se empieza a planchar y los costos a aumentar, lo primero que se retira es el concentrado. Entonces, si yo tengo esta genética, la tengo que dar concentrado. Estas son nuestras vacas que andan a altas velocidades y nos permiten menos errores. Si yo no la acompaño, todo lo que yo les venía mencionando, no la voy a preñar, enfermedad metabólica, el efecto residual no lo voy a tener. Entonces, si yo no estoy dispuesto a darle esta alimentación, estos concentrados almidonosos, ahí sí me muevo de genética. Estas son vacas, ahí se me pasó, holando, pero de origen neozelandés, que para nuestros sistemas pastoriles, ya hay muchas revisiones y ensayos que se han hecho que la eficiencia de conversión alimenticia a pasto en base pastoril es mejor que un holando de origen de Estados Unidos. Hay otras variantes en genética, sí. Si uno no quiere hacer de vuelta estas dietas con altos niveles de concentrado en el posparto, acá tenemos otros biotipos dentro de holando, más chiquitos. Después acá tenemos la raza Jersey también. Estas son vacas criollas, que es de la propiedad de la Facultad de Lomas, que están en Torquay, que también se están tratando de hacer una selección y cruzamiento con línea genética. Y si no, trabajar con cruzamientos. Obviamente es una foto inventada de internet que la saqué de ahí, pero está buena porque nos permite ver cuando uno tiene una genética, Fórmula 1, como yo le mostraba en esa moto de carrera, si uno no la va a atender como corresponde, ahí sí hay que moverse de genética, ya sea origen neozelandés, Jersey, criolla, cruzamientos, lo que fuese. Y si yo quiero sacar mucha cantidad de leche, por lo cual fue inventada la holando, la de origen de Estados Unidos, ahí volvemos al tema de los concentrados. Acá, en esta gráfica, lo que demuestra, yo tengo que elevar los niveles de glucosa en la vaca, o sea, la glucemia, por eso está en un corazón, porque la glucosa en la vaca lechera es oro, sobre todo en lactancia temprana. Yo quiero la glucosa, ¿cómo hago? Con alimentos almidonosos. ¿Por qué? Porque me van a aumentar la cantidad de ácido propiónico en el rumen, que seguramente algo habrán escuchado de eso, los ácidos grasos volátiles que se forman en el rumen. Cuando yo aumento la proporción de almidón, me aumenta la proporción de propiónico. Por lo tanto, el propiónico, el hígado me lo va a transformar en glucosa, que es lo que yo quiero. O la glucosa pasante, por ejemplo, un almidón duro de maíz, intestino. Esta glucosa va a ir a glándula mamaria y me va a producir leche, porque entra en la célula secretora de la glándula mamaria, ahí está muy chiquitito, entra la glucosa, se forma lactosa en el aparato de Golgi, y la lactosa absorbe agua, más glucosa, más lactosa, más leche, ¿está? Y hay una
una relación isotónica, por lo tanto no es una leche acuosa. Entonces, conclusión, en el posparto la glándula mamaria me demanda mucha glucosa porque estas vacas con alto mérito genético para producir leche, la señal que ellas tienen es supervivencia del ternero. Tienen que salvar el ternero, tienen que producir leche. Entonces esa glándula mamaria demanda muchas cantidades de glucosa. Por lo tanto, la única manera de la vaca tenga glucosa disponible es darle alimentos almidonosos. Para que esa glucosa vaya a la glándula mamaria, forme lactosa lo transforme en leche. La glucosa, además de darme mayor cantidad de leche, la glucosa se la asocia con la reactivación del ovario. Entonces, cuando los niveles de glucosa en sangre son de medio altos, el porcentaje de no retorno aumenta, es decir, menos vacas voy a ver en celo porque están preñadas. Entonces, glucosa alta, más leche, más preñeces y más efecto residual también de la alimentación. Y prevengo enfermedades metabólicas, que yo se las había mencionado, pero no me voy a meter, pero previene también, por ejemplo, una enfermedad muy común que es la cetosis. Acá, esto es un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo, un IATF, que esto muchas veces se usa porque la vaca no se alza. La vaca no se alza muchas veces porque justamente la glucemia está baja. Fíjense que darle estos protocolos es un cóctel de hormonas y ahí dice que deben transcurrir 30 días antes del sacrificio o el uso de la leche para consumo alimentario. Entonces, estas son vacas que están en plena producción de leche. Si yo le doy hormonas para estos protocolos, esas hormonas van a salir en leche. No hay ningún análisis que lo haga, pero eso tiene un efecto negativo, obviamente, para la salud humana. Entonces, primero alimentar bien. Acá estamos, la leche, lo que nosotros producimos es un alimento, ¿tá? Entonces, tiene que estar lo más inocuo posible. Entonces, si uno va a usar esos protocolos, hoy en día ya hay muchas de esas hormonas que dicen, no requiere periodo de restricción de faena u ordeño. Entonces, primero alimentar bien a la vaca. Si vemos que no se alza, por motivos otros, y usamos protocolo, usar hormonas reproductivas inocuas. Pero la mayoría de los casos obtiene mejor resultado haciendo una buena alimentación. Seguimos con los concentrados. Yo les nombré el maíz, ahora vamos a ver otros alimentos. Dijimos que aumenta la producción y la reproducción, el tema de los concentrados en el posparto. Ya lo dijimos, el grano de maíz por excelencia tiene un 75% aproximadamente de almidón. Una variante al grano de maíz lo podemos usar en el grano de sorgo, también tiene mucha cantidad de almidón. Una buena alternativa para abaratar costos, dijimos que a veces impacta en el costo, estos son galletitas de descarte, secas, que tienen mucho contenido de almidón, la tutuca, ahí la vemos. Perdón, acá aparece la tutuca, la anterior estaba mezclada, esto es tutuca de descarte, también que tiene mucho contenido, digamos, de almidón. Entonces, otra alternativa para darles concentrados, dijimos que está el maíz, el grano de sorgo, galletitas de descarte, la tutuca. Lo más fácil y lo más práctico es darle alimento balanceado. Pero el alimento balanceado, yo tengo que ver que realmente tenga contenido de almidón. Fíjense, acá esto es de una planta de alimento balanceado, son dos balanceados muy usados en vaca lechera. El más usado, de la izquierda, que dice lechera al 16%, tiene grano de maíz solamente un 10%. O sea, este alimento balanceado en esas vacas, en lactancia temprano, que están perdiendo peso, que están dando mucha leche, que come poco, no nos sirve. Y justamente es el balanceado más vendido, el 16%. En el mejor de los casos, puede tener hasta un 20-30% maíz. Y si no, hay que pedir el balanceado de alta energía, fíjense ahí, que tiene un grano de maíz 42%. ¿Sí? Que
en estas vacas posparto que me están haciendo picos de 50, 60 litros de leche, no alcanzan. Y bueno, entonces hay una alternativa. Bueno, yo pongo ahí ingeniero zootecnista porque uno es zootecnista y quiere que, respetando también a las otras carreras, nosotros tenemos que motivar al productor para que se haga su propio alimento balanceado, porque no solamente va a abaratar costos, sino que va a atender la demanda de estas vacas posparto. Y si uno en una planta balanceada pedimos el balanceado de alta energía, vamos a estar siempre por debajo y aparte que se elevan mucho los costos. Esto es un mixer, es una mezcladora de alimentos. Este es un mixer horizontal ideal para concentrado. Este es un mixer vertical que a su vez me permite procesar la fibra. O sea, yo meto el concentrado, fibra, todo, y me hago un guiso bien balanceado. Otra alternativa, si uno es en una batea común y corriente, se puede hacer nuestro propio balanceado, y más a lo que es una bañadera vieja, donde acá hay descarte de galletitas, de malta, donde se hace el balanceado a medida y abaratando costos. En esta etapa, otra enfermedad metabólica que tenemos que prevenir es la acidosis. Dijimos que hay que darle grano, hay que darle almidón. Justamente en un rumiante, si se nos va la mano con el grano, podemos producir acidosis. ¿Hay que darle grano? Sí. ¿Hay que prevenir acidosis? Sí. Entonces, la mejor manera de prevenir acidosis es generar acá una fibra. Siempre el concepto de fibra efectiva, acuérdense, es aquel que la fibra, lo que tengo que tratar de hacer es que sea larga para que en el tracto digestivo no pase largo, la vaca lo regurgite y genere saliva, que es el buffer del rumen, como un uvasal. Entonces, eso lo logro con una fibra larga y a su vez una fibra seca. Tiene que flotar en el rumen. O sea, entonces, por ejemplo, en esta época donde las vacas están comiendo mucha cantidad de avena, de verdeos de invierno, tiernos, acuosos, el silaje, por ejemplo, es una fibra húmeda, silaje de maíz, no alcanza. Entonces yo le tengo que dar una fibra, como dijimos, larga y seca, que quede flotando en el rumen. ¿Vieron cuando uno se hace mate? Que lo da vuelta, que esos palitos que quedan en superficie y flotan. Bueno, entonces la fibra tiene que ser larga, no exageradamente larga, porque si supera el largo, digamos, de la boca de la vaca no me lo cosecha, no me lo levanta el comedero, esa fibra larga. Queda. Entonces tiene que ser mayor a 2 centímetros y menor al tamaño, digamos, del ancho de la boca de la vaca. Entonces, fibra seca y con ese tamaño voy a tener una fibra efectiva propiamente dicha. La vaca, voy a generar la rumia, va a regurgitar, mastica y saliva. Y solito me va regulando, voy previniendo, digamos, la acidosis. Entonces, fibra, acordémonos, tamaño de partícula, la tasa de flotabilidad y de inhibición. Muchas veces, uno consigue pan de descarte, galletita, y por error está la costumbre de mojarlo. Justamente es negativo, porque, digamos, la harina de trigo es muy peligrosa para la acidosis. Entonces, si yo lo mojo, chao, esas galletitas que yo le mostré, que es de harina de trigo, se dan secas, ¿tá? Y grandes, entonces flotan en el rumen. Esta es la fibra por excelencia, el rollo, ¿está? Cualquier heno, ya sea rollo, heno, es fibra seca. Bueno, lo ideal es procesarlo, y si no se pone en un portarrollo, y con esto hacemos el mejor manejo preventivo de acidosis. Y de esa manera, con los granos almidonosos, con una fibra efectiva, nos evitamos de usar la monensina, que la monensina está de moda en Argentina, se usa como algo habitual, es un antibiótico, y hace muchos años ya que hay países que la prohibieron la monensina sódica. Esto es algo viejo, sigue vigente en Europa, está prohibido el uso de monensina. Nosotros acá en Argentina, estos son premezclas, ahí en algún lado créanme que dice monensina, si no lo googlean, premezclas vitamínicas, minerales, alimentos balanceados, con contenido de monensina. El uso de monensina, ahí hay,
son trabajos de investigación que ya están demostrando que esa amonencina, que es un antibiótico, es un aditivo que se le pone al alimento balanceado o están en las premezclas, para generar lo que se llama una mejor eficiencia de conversión alimenticia y prevenir acidosis. La eficiencia alimenticia yo la logro aumentando el propónico para tener más glucosa. Entonces, yo puedo evitar el uso de amonencina, como les dije, dándole más grano. Puedo prevenir acidosis con una buena fibra. Esto se los nombro porque es muy difícil encontrar trabajos que digan que se detecta amonencina en leche o en tejido adiposo. ¿tá? O sea, el 95% de trabajo van a decir que la amonencina no sale en leche, no se ve en carne. Hoy en día ya empieza a haber muchos trabajos que lo están demostrando. Entonces es hora por ahí de prestar atención con prácticas de alimentos. Ahí también es otro estudio que demuestra esa amonencina después queda desperdicio en el balanceado en el suelo o por las heces de las vacas. En el estiércol almacenado todos los días que está en el medio ambiente, perjudicando. Ven interferencias en procesos microbiológicos del suelo, toxicidad para organismos vegetales, toxicidad para el hombre porque pasa a la napa. ¿tá? Entonces, en lechería el uso de amonencina tranquilamente se puede disminuir con las prácticas que yo les estuve comentando y con una leche más sana. Acá hay otro autor, después si lo quiere leer también, que un análisis específico donde se detecta metabolitos de amonencina. Otro cuidado muy importante que hay que tener, y si alguno de ustedes va a estudiar zootecnia, agronomía o veterinaria, cualquier carrera agropecuaria, cuando yo estudiaba mucho no se hablaba de esto, es la presencia de hongos en los alimentos. Estos hongos, que son como unos algodones, mohos, estos en las reservas forrajeras o en los granos, lamentablemente a veces generan micotoxinas. Esto no es por mala voluntad de nadie, a veces, estas son fotos exageradas que yo les muestro, hay partidas a veces que tienen hongos de maíz o soja, que no se ve a simple vista, y a veces producen micotoxinas, y lamentablemente las micotoxinas, además de son hepatotóxicas para las vacas, para nosotros, afectan la parte reproductiva y inmunosupresiva, lo lamentable es que son cancerígenas. Y las micotoxinas, las aflatoxinas, en la leche, aún leche pausterizada, la pasteurización no las logra eliminar. Entonces, fíjense la importancia en lo que se viene, que recién ahora se empieza, las usinas, recién ahora empiezan a hacer relevamientos poblacionales, sobre todo las empresas que exportan leche, porque se está viendo, digamos, la peligrosidad de las micotoxinas. O sea, no es para alarmarse, o sea, en todas las muestras que se van censando, en general se mantienen por debajo de generar estos efectos. Pero siempre por ahí hay algún tambo que por ahí hay que llamarle la atención para que empiece a controlar sus alimentos por el nivel alto de aflatoxinas. Entonces eso es algo que se lo digo yo en lo personal, hace unos poquitos años que empecé a indagar en este tema, sobre todo porque la pasteurización no logra destruir a todas esas toxinas que me generan los hongos. Entonces, nosotros, la incumbencia nuestra en el campo es prevenir desde el campo a la mesa, digamos, el tema de las micotoxinas. Ya empieza en lo que es la etapa agrícola del cultivo, en elegir potreros que no estén muy contaminados con hongos, ver el cultivo antecesor, que haya rotación, y después controlar las reservas. Ahí está lo que se llama secuestrantes de micotoxinas, que ante una sospecha se mezclan ese balanceado en ese grano y disminuye la cantidad, digamos, de aflatoxinas. Entonces, por eso, medidas preventivas que uno tiene que hacer. O sea, el productor no va a tirar ese alimento, está en todo su derecho, pero sí hay que tratar de disminuir esa carga. Bueno, ya terminando, esto está como lo pongo en la parte de alimento, lo que es la pastura. O sea, nosotros en Argentina somos, la mayoría de nuestros campos son de sistema base pastoril, y el pasto, la pastura, el verdeo o el campo natural, lo que sea, tiene que ser lo más lechero posible. Para minimizar
la suplementación para que sea eficiente y para mantener un margen mejor y con menores resultados. Entonces, un ejemplo nomás, yo les hablaba del almidón, que me genera glucosa. Las pasturas o verdeos o hasta campo natural, de acuerdo al momento donde yo lo pastoreo, me puede llegar a elevar la glucemia de la vaca, o sea, puede llegar a tener más glucosa, eso que le nombraba. Porque hay momentos en el día, acuérdense de la palabra fotosíntesis, que uno lo viene viendo desde, creo que hasta desde la primaria, es la acumulación de azúcares del vegetal. Si uno puede pastorear, el mejor pastoreo, por ejemplo, del verdeo, si uno lo puede hacer después de las 11 de la mañana, donde el vegetal ya acumuló mayor cantidad de azúcares, eso de la vaca me lo va a dar en leche, porque eso se va a transformar en glucosa en sangre, va a glándula mamaria más leche. Entonces, eso no tiene ningún costo, y por ahí es donde uno tiene que comenzar. O sea, ese pastoreo no es lo mismo que me como una avena a las 8, 9, 10 de la mañana que me la como, por ejemplo, a las 3 de la tarde. Y por último, como para uno hacer un chequeo de cómo uno está alimentando a la vaca, si estamos bien en esa fibra efectiva, si se me va la mano con los granos, yo puedo hacer una lectura en el campo de forma gratuita y que me lo veo en el momento, ¿no? Que es la lectura de las bostas. Si yo veo esta bosta blanda, sin consistencia, con consistencia en realidad acuosa, probablemente acá lo que me está indicando que me está faltando esa fibra efectiva que les nombraba, la tasa de pasaje es muy elevada, o puede ser que se me está yendo la mano por ahí con los concentrados. Acá lo más probable es que la vaca le esté faltando fibra efectiva, la tasa de pasaje es elevada, entonces yo puedo mirar esto y puedo ir a corregir. Acá esta foto es una bosta chirle, o sea, la vaca va caminando y se va haciendo, acá ya es exagerado el déficit de fibra efectiva, puede ser también que hay un desbalance en cómo está consumiendo la vaca, por lo tanto hay un desbalance hídrico que yo tengo que corregir. Esta es una típica bosta, además de blanda, no sé si se nota ahí, estos son burbujas, una bosta blanda y con burbujas. Eso es señal de que sí se me fue la mano con los granos o no estoy manejando bien la fibra efectiva. Acá hay una acidosis. El animal le dé mucha cantidad de granos, hay una fermentación retículo ruminal y después sigue fermentando en el intestino grueso, por eso cuando defeca sigue burbujeando. Por eso cuando nosotros vemos burbujas en la bosta, es señal de que hay acidosis. Ahí tengo que salir a corregir o la cantidad de granos o la fibra. Esto es una bosta que acá se me fue la mano en la fibra, o fibra muy indigestible, una pradera muy pasada, muy agradable, trozos largos de fibra. Y este es el objetivo a lo que tenemos que llegar, la bosta ideal, consistencia ideal. Acá hay un equilibrio entre el grano, la fibra. Es una consistencia tal que en la última defecación se produce una pequeña ondulación que queda marcada la bosta. Esto es una técnica muy interesante para hacerla en el campo con un colador viejo. Uno puede en una bolsita agarrar una bosta blanda y una bosta ideal, ese objetivo. Con una canilla se le hace escurrir todo el líquido, se tira al sólido en una superficie blanca y vemos la diferencia. Acá la imagen de la derecha hay partículas largas, es fibra sin digerir, ese alimento pasó, no se transformó en leche. Acá en la foto no se ve, si uno abre esa bosta también va a haber granos con almidón adentro que pasaron y no se transformaron en leche. Bueno, eso fue la última. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno. Gracias a vos, Ricardo, no aflojé. Chicos, gracias. Perdón por la presentación, no sé, no sabía cómo hacerlo y no supe. Bueno, pero bueno, cualquier duda me preguntan. Y mucha suerte y para adelante, y a no aflojar. Chao a todos. Chao, Ricardo, gracias. Nos vemos. Chao, Gonzalo, muchas gracias. Chao, chicos. Gracias. Ahí les comparto el link de la evaluación, chicos. Chao, chicos. Gracias.
Chau, chau, chau.